Buenas tardes a todos. Ok. Pues el día de hoy vamos a compartir un tema que lo hemos titulado ¿Cómo saber si amas a Dios? ¿Cómo saber si amas a Dios? La verdad es que más que nunca en estos tiempos vemos que mucha gente habla acerca de Dios y dice conocer de Dios. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que muchas veces no es así, porque el testimonio habla más que las palabras. Y bueno, que Dios nos dé gracia. El día de hoy vamos a tocar esta primera parte y quizás el próximo domingo la segunda parte. Entonces, ¿cómo saber si amas a Dios o también cómo darte cuenta si amas a Dios? En Juan 14, en el versículo 21, si ustedes se dan cuenta, estos textos son muy claros. La verdad es que no se requiere ser un teólogo, un doctor en divinidad, para entender esas palabras tan sencillas del Señor Jesús. Y está hablando el Señor Jesús y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece, los pone por obra, dice, ese es el que me ama. Y como consecuencia, el que tiene los mandamientos de Dios y los guarda, obviamente de corazón, dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea que la consecuencia de que una persona en realidad ame a Dios y guarde sus mandamientos, de manera natural y consecuente, Dios se va a manifestar a esa persona. Dios va a estar con esa persona. Dios va a estar en su corazón con esa persona. De tal forma que todas aquellas personas que tienen los mandamientos de Dios, los conocen, pero sobre todo los guardan, en realidad aman a Dios. Y esas personas nunca les hará falta que la presencia de Dios esté en sus vidas para poder consolarlos, protegerlos, ayudarlos, guiarlos, bendecirlos, fortalecerlos en todo momento difícil, en todo momento complicado. El versículo 23 dice la Escritura, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Es exactamente la misma idea, porque toda aquella persona que realmente ha conocido la palabra y estudia la palabra sabe qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Por lo tanto, el que ama mi palabra, el que me ama mi palabra guardará. Es una persona que ama a Dios, va a estar dispuesta a guardar, a obedecer la palabra de Dios. Y dice, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Esto es la consecuencia de amar a Dios, porque en realidad se guardan los mandamientos. Dios viene a habitar en la vida de esa persona. Juan capítulo 14, versículo 24. Ahora vamos a ver el otro contraste. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, cuando una persona no ama a Dios, ¿verdad? No va a guardar sus palabras, no va a guardar sus mandamientos. En otras palabras, no le interesa ni guardar la palabra, ni guardar los mandamientos, ni se preocupa, ni le aflige, ni le entristece guardar los mandamientos de Dios, porque su vida es una vida sin Dios, es una vida independiente, es una vida donde la persona vive para sí mismo, no vive para Dios. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, las palabras son palabras del Dios eterno, que hizo los cielos y la tierra y que nos las ha dejado para que nos hagan bastante bien. Vamos a orar y que Dios nos dé ayuda. Padre, en el nombre de Jesús, danos tu socorro y tu ayuda para entender bien esta palabra, Señor. Y que en el nombre de tu amado Hijo cada uno reciba hoy lo que corresponde, Señor.
tu Espíritu Santo esté con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. En una ocasión se le acercó una persona genuinamente cristiana, se le presentó a otra que decía que era cristiana y llegó y le dijo, ¿cómo estás? Y la persona contestó, yo soy cristiana, yo soy cristiano, soy una persona cristiana. Y la persona le volvió a preguntar y le dijo, pero guarda los mandamientos de Dios. Cuando la persona escuchó eso, la persona se quedó muda, se quedó sin palabras, porque en realidad, aunque se decía cristiana, ya en la vida práctica no guardaba, no obedecía los mandamientos de Dios. Es muy importante que nosotros no confundamos que amamos a Dios con decirse uno cristiano, porque honestamente en el mundo, hoy por hoy, tenemos más o menos como 2.200 millones de personas que se dicen cristianos. Oigan usted, 2.200 millones de personas que se dicen cristianos. Solo en Estados Unidos se dice que hay 75 millones de personas que se dicen cristianos. Pero la verdad es que Estados Unidos es un caos como la gran cantidad de países en el mundo que se dicen cristianos. ¿Por qué? Porque el ambiente espiritual y la moral está de una manera tan baja y en una crisis espantosa. Entonces no debemos confundir nosotros que amamos a Dios con decirse cristianos. O también no debemos confundir que amamos a Dios con oír de Dios. Porque hay muchas personas que hoy por hoy en todo el mundo que se dice cristiano, están oyendo de Dios, pues están oyendo acerca de Dios. Si usted va aquí en Tizayuca, donde están los testigos de Jehová, están hablando de Dios. Se va con los mormones, se va con los evangélicos, se va con los bautistas, se va con los pentecostales. Ahora aquí se habla de Dios, pero no es el hecho simplemente de oír acerca de Dios. No confundamos eso, porque muchas veces cuando uno se le dice a la persona, y usted es un genuino cristiano, claro, yo me congrego en tal o cual congregación. Entonces no confundamos con saber inclusive acerca de Dios, y tampoco confundamos con conocer la palabra de Dios, porque muchas veces las personas conocen mucho de la palabra de Dios. Recuerdo de un hombre que llegó a una congregación a oír de la palabra de Dios. Y cuando se le preguntó a él acerca, o él mismo hablaba y decía, yo soy licenciado en teología. Caray, me licencié en teología. Esto es en el estudio de Dios, hablando de alguna forma profundamente. Sin embargo, esta persona no era ni cristiana, ni amaba a Dios, ni nada por el estilo. Entonces, no confundamos, o también no confundamos el amar a Dios con ir a la iglesia o ir a la congregación. Está bien que las personas vayan a la congregación porque van a escuchar la palabra de Dios, y la palabra de Dios les va de alguna manera a direccionar hacia donde tiene que ser el caminar con Cristo Jesús. También no confundamos el amar a Dios con guardar algunos de los mandamientos. Porque luego se le pregunta a la persona, bueno, ¿y usted guarda la palabra, obedece a Dios? Claro, mire, yo no soy borracho. Yo no soy ladrón. Mire, yo no soy drogadicto. Mire, la verdad, yo no digo malas palabras. Y entonces las personas dicen, qué gran moralidad. Pero cuando se le habla y se dice, pero usted miente. Bueno, ¿quién no miente? Usted codicia. Bueno, ¿quién no codicia? Pero usted, bueno. Pero la verdad comienzan a sacar sus pretextos. Entonces no confundamos que alguien que guarda algunos mandamientos, ¿verdad?, pueda confundirlo con amar a Dios. Porque el amar a Dios implica todo una cuestión integral de amor hacia Dios y de guardar todos sus mandamientos. Entonces, el amar a Dios es más que todo esto. Inclusive mucha gente dice amar a Dios, pero cuando le dicen, oye, ¿tú guardas este mandamiento? No, y tampoco. Entonces uno se da cuenta que estas personas tienen una idea de amar a Dios completamente distinta a lo que la palabra de Dios dice. La verdad es que en estos tiempos está muy torcido el asunto de decirse ser cristiano. Porque la verdad, mucha gente se dice cristiana
Y sinceramente no hay una vivencia. Y el cristianismo, el amar a Dios tiene que ver con una vivencia, pero no una vivencia los domingos, sino una vivencia las 24 horas del día, los 7 días a la semana, y los 30 o 31 días del mes, y los 365 días del año, para que alguien se pueda decir que realmente ama a Dios. O también muchos, pero muchos se dicen cristianos, pero en realidad cuando se trata de una obediencia a los mandamientos de Dios hay rebeldía, hay desobediencia. Por lo tanto, tales personas no pueden decir que realmente aman a Dios. Es importante entender eso. Es importante entender eso. Porque cuando una persona realmente muere de verdad porque ama a Dios, definitivamente es porque va a entrar al cielo, porque Dios vio su vida entregada, Dios vio su vida totalmente dedicada a Él, y Dios sabe verdaderamente que esa persona ama a Dios, y aún los que están alrededor se dan cuenta porque saben que aman a Dios en el sentido de la vivencia y de la práctica por el testimonio también. ¿Cómo entonces te das cuenta que amas a Dios? O sea, la mayor evidencia Jesús lo dice muy claro. En Juan 14:21, si lo pones nuevamente. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Está bien sencillo. Es muy sencillo. Juan 14:23, nuevamente. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, cada uno de nosotros debemos de preguntarnos, ¿guardamos los mandamientos de Dios, pero de corazón? Porque hay personas que la verdad no los guardan de corazón, si los guardan por obligación. Algunos hasta han dicho, no, es que ese mandamiento está muy exagerado y es como una camisa de fuerza para nosotros, ese mandamiento es pesado, ese mandamiento, no, yo no creo que nadie lo pueda cumplir, o si lo cumple a medias. Pero te vas a dar cuenta que cuando una persona realmente ama a Dios, por esa gratitud que tiene en el corazón, por eso es que guarda los mandamientos, y los mandamientos no son gravosos. No son gravosos. Entonces, la mayor evidencia es cuando Jesús dice tan claramente, el que me ama, mi palabra guardará. Ahora bien, una persona que realmente guarda los mandamientos de Dios es porque ama a Dios. Es porque ama a Dios y porque guarda los mandamientos de todo corazón. Sin embargo, ¿por qué lo ama? Vamos a comenzar primeramente porque el primer punto, la primera palabra es amar. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando una persona se casa con otra persona y lo ama, no le va a dar trabajo servirla o servirlo. Al contrario, sabe que es una obligación, es cierto, pero sabe que lo hace porque ama a esa persona. No le va a ser pesado ni gravoso. Pero cuando alguien no ama a una persona o deja de amarla, le va a ser súper gravoso el estarla amando a esa persona. Pero cuando una persona realmente ama a Dios de corazón, la verdad, ¿por qué ama a Dios? ¿Por qué lo ama? Te voy a explicar algo muy importante para que me entiendas finalmente en este estudio. El que ama a Dios ha tenido una experiencia con Dios, una experiencia espiritual real y verdadera y genuina. Esto es para amarlo y llevarlo a guardar sus mandamientos. O sea, toda persona que ama a Dios ha tenido un encuentro genuino, verdadero con Dios. En este encuentro ha habido un encuentro espiritual verdadero, primeramente donde la persona a través de la palabra vio la gravedad de su pecado. La persona que de veras hoy por hoy ama a Dios, comenzó entendiendo cuán grave era ofender a Dios y cuán grave era estar en pecado ante los ojos de Dios. De tal forma que la persona vio de primera instancia a quién ofendía.
Sabía que no ofendía simplemente al prójimo, sino ofendía a Dios directamente, a la persona que le da la vida, a la persona que hizo todo el universo, a la persona que de alguna manera sostiene en este mundo con su poder. Y entonces ve a ese Dios ofendido por causa de su pecado y ve la gravedad de su pecado. Por lo tanto, esa persona, al entenderlo de corazón y de quedarle claro y revelado en su alma que realmente ha ofendido a Dios, la persona ha caído en una tristeza, en una vergüenza, ha caído realmente en un dolor y ha caído en una culpabilidad y ha caído que se siente condenada la persona porque sabe por claridad, por la palabra, por el Espíritu Santo, que ha ofendido a Dios de manera tremenda. Sin embargo, llega el momento en que Dios mismo a través de su palabra le dice, ¿sabes qué? Te tienes que arrepentir, te voy a dar la oportunidad, ¿verdad? Porque en tu pecado va rumbo al infierno, a la perdición, pero te voy a dar la oportunidad de que te arrepientas genuinamente y de todo corazón. No que tengas remordimiento. No que tengas simplemente una penitencia, no que simplemente te sientas como un poquito mal, no que simplemente dejes unos cuantos pecados, sino un arrepentimiento genuino, donde estás dispuesto a renunciar a toda maldad y a todo pecado, a toda aquella cosa que me ofende. Entonces la persona, entendiendo eso, toma la oportunidad de arrepentirse y entonces llega un momento donde la persona entiende que Jesús ha muerto en la cruz del Calvario, que Jesús clavado en esa cruz en sus pies, clavado en esa cruz en sus manos y estando ahí 6 horas agonizando y derramando su sangre. Entonces hay una revelación tan clara que cuando la persona la entiende de corazón por medio de la fe, entonces tal persona es perdonada por Dios y le es derramado el amor de Dios en su corazón, Entonces tal persona, hay algo que nace en su corazón, es gratitud, agradecimiento, porque está viendo un Dios que en vez de mandarlo a la perdición eterna, está viendo un Dios que le está dando la oportunidad, le está dando una nueva oportunidad para poder tener una nueva vida, y Dios se encarga de obrar en esa persona hasta que finalmente la persona comprende de una manera amplia cómo Jesús murió por sus pecados. Y entonces la persona, cuando lo entiende y confía en Jesús, Dios le perdona. Y esa persona tiene un gran sentimiento de gratitud, porque dice, como yo, siendo tan sucio pecador, como yo siendo tan malvado, el Dios eterno se haya acordado de mí y no me ha pagado conforme a mis maldades, sino me ha pagado más bien, mucho bien, dándome la palabra y enseñándome acerca de que Jesús es la esperanza de vida eterna y es el que me puede perdonar. Y cuando la persona encuentra a Jesús y ha tenido una experiencia espiritual, entonces así nace el amor a Dios en la persona. Primera de Juan 4:19. Nosotros, fíjese cómo dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. O sea, si somos sinceros, la persona que ha tenido una experiencia espiritual con Dios no es que haya tomado de primera instancia la iniciativa, sino que Dios a través de una persona, a través de una enseñanza, a través de algo, a través de una circunstancia, a través de una enfermedad, Dios la llevó a buscar a Dios de todo corazón para que la persona entendiera su pecado y entendiera que requería arrepentirse. Dios le da la oportunidad y entonces Cristo se revela a esa persona y entonces la persona entiende cuánto amor me ha tenido Dios a mí. Y por gratitud dice, no puedo ser yo desagradecido. Y allí la persona está tan agradecida que le dice a Dios, Señor, lo que tú quieras. Si yo ya estaba muerto en mis pecados, delitos y pecados, entonces, Señor, ahora, ¿qué quieres que yo haga? Señor, lo que tú quieras. ¿Qué mandamiento quieres darme? No hay problema, Señor, porque perdido estaba y ahora me has dado la oportunidad. De tal manera que la persona se da cuenta que en esa experiencia espiritual, Dios le derrama ese amor en su corazón y la persona está dispuesta a guardar los mandamientos de Dios. Ya no por el infierno, ya no por obligación, ya no por algo pesado, sino que lo motiva
una gratitud, un sentimiento de gratitud y de amor a Dios, de decir, Señor, cómo me has amado, por lo tanto, yo te amaré a ti. Imagínate por un momento que tú durante 30 años hubieras hecho tu casa, hubieras construido una casa durante 30 años, ¿verdad? Y de repente, por alguna deuda, alguna circunstancia, esa casa te la van a quitar, digamos, el banco. Y la verdad que no tienen de dónde vivir y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Y de repente un buen hombre se acerca y te dice, no te preocupes, yo te voy a pagar tu casa. No tienes por qué salirte. Mira cuánto es, no, pues es que son 1,5 millones de pesos. No te preocupes, aquí está 1,5 millones de pesos y no vas a perder tu casa. Ay, Señor, ay, buen hombre, gracias, gracias, gracias. Y una persona puede dar gracias a esa persona porque de alguna forma le rescató su casa. ¿Cuánto no debe haber agradecimiento porque Dios haya rescatado el alma de esa persona? Y agradecerle a Dios y al Señor, gracias, gracias porque perdido era y ahora vivo por ti, Señor. Entonces hay una gratitud y la persona guarda los mandamientos por gratitud y ese amor que le derramó Dios en su corazón. En su corazón. En su corazón. Ese amor de Dios derramado en su corazón derrama también un corazón muy agradecido, porque sabía que merecía el infierno y que Dios perdonó y lo socorrió. Por eso está motivado a amar a Dios. Habiéndote explicado esto que te estoy comentando, entonces el que ama a Dios va a guardar sus mandamientos, porque luego la persona dice, oh, pues es bien difícil. No, hombre, pues sí, para persona que aún el amor de Dios no está en su vida es difícil, pero aún aquella persona que no ama a Dios, por eso se le explica esto, para que de alguna manera pueda entender y pueda buscar a Dios y decirle, Señor, muéstrame cómo yo te puedo amar a ti, Señor. Y que la persona esté abierta en su mente y su corazón para darse cuenta que Dios va a tratar con esa persona y te va a señalar aquellas cosas que son incorrectas, aquellas cosas que te van a llevar a la destrucción, aquellas cosas que te van a llevar a la tragedia o aquellas cosas que son pecaminosas que te pueden llevar a la perdición eterna. Mucha gente no aguanta esto, porque cuando una persona comienza a buscar a Dios, comienza a darse cuenta, ay, jole, pues sí, hice esto, hice aquello. No, hombre, estoy muy mal. Y entonces, de repente el diablo comienza ahí a acercarse a través de un familiar, a través de alguien. No, ahí donde tú vas son bien exagerados. La verdad que no es así. Esto es poquito a poco, te puedes tardar 30, 40 años y no hay problema. Dios es amor. Además, no hay justo ni un uno. Aunque uno sea cristiano, no hay justo ni uno. Tenemos que seguir en la maldad y en el pecado. Y entonces Satanás comienza a tratar. Y si la persona no entiende, se va a dejar llevar por el engaño y no va a poder buscar a Dios. Pero si la persona dice, no, Dios me ha hablado que yo no estoy bien y toda mi vida está mal, por lo tanto, yo voy a buscarlo de todo corazón. Entonces la persona va a llegar al punto de esa experiencia espiritual que te estoy comentando y va a guardar los mandamientos de Dios. Y al guardarlos de corazón, va a estar evidenciando que ama a Dios. Imagínate tú una pareja. ¿Cómo le puede mostrar la mujer o el hombre? Se pueden demostrar que realmente se aman. ¿Por las muchas flores? ¿Por el mucho dinero que le pueda dar? ¿Por qué? Imagínate tú, de repente se ha escuchado de hombres infieles, ¿verdad? Que fueron infieles a la mujer y de repente el hombre llega con unas flores y unos chocolates, ¿no? Pero ni le pide perdón y ni deja a la mujer, ¿verdad? Y dice, ay, cuánto te amo, mujer. Mira, la verdad es que aquella no es tan importante, tú eres la más importante. Si fuera tan importante y la amara, no le haría esa barbaridad. El amor a Dios o el amor que tú le tienes a tu esposa, a tu esposo, se evidencia por los hechos. Por los hechos. ¿Cuántas veces los hombres dicen, ay, mi vida, tú eres lo mejor que me ha sucedido, mua, 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 mua?
pero hay maltrato, hay falta de respeto, hay infidelidad, hay irresponsabilidad en el hogar, en lo económico. La verdad, la mujer está en ansiedad y entonces, pero el hombre dice, sí, claro, yo amo a mi mujer, yo amo a mi esposo. Pura mentira, porque la evidencia habla más que las palabras, el testimonio. Así con Dios, el que ama a Dios verdaderamente va a guardar sus mandamientos. Y entonces, aquí es donde comienza el punto importante. Que Dios a través de la palabra quiere llevarte a que tú conozcas primeramente el amor de Él, para que entonces de todo corazón, no obligada, no obligado, puedas conocer a Dios. Porque de entrada, cuando alguien le dice a una persona que no ama a Dios, es que en el cristianismo tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer lo otro. ¡Ay, joder! Está pesado. No, pues eso, difícil. Pero cuando la persona experimente el amor de Dios, va a decir, Señor, lo que tú quieras. Lo que tú quieras, Señor. Entonces, ya amando a Dios, uno de los primeros mandamientos que la persona va a obedecer se llama confianza. O sea, Dios le pide a la persona que confíe en Dios. Y de alguna forma ese amor se va a demostrar de primera instancia en la confianza que la persona va a tener en Dios. Porque lo que menos Dios quiere es que la persona dude. Si la persona ya tuvo evidencia en la palabra, ya tuvo evidencia que Jesús murió en la cruz del Calvario, ha tenido evidencias de otro tipo, entonces Dios dice, confía en mí. Confía en mí, cree en mí. Por lo tanto, Dios dice, no tienes que poner tu confianza en nadie más que en mí, ni en imágenes, ni en hombres, ni en religiones, ni en grupos, ni en el dinero, ni en lo material, ni en los santos, ni en la Virgen, ni en nadie. Solamente en mí tienes que confiar. Porque una de las cosas que agrada mucho a Dios de primera instancia es que se confíe en Él. Lo más que le molesta a Dios es que las personas duden de Él a pesar de tantas evidencias como le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto hacia el desierto. Dios les mostró tantos milagros, les mostró tanta buena voluntad y la gente estaba dudando y dudando. Entonces, lo primero es que ya no vas a confiar en tu conocimiento humano. Ya no vas a confiar en tu sabiduría personal, aunque tengas carrera. Ya no vas a confiar en tu gran experiencia de la vida. Ya no vas a confiar en ningún hombre para salvación. No vas a confiar ni en el compadre, ni en el brujo, ni en la comadre, ni en la abuela, ni en el abuelo. Tu corazón va a estar confiado en Dios, en su amor, en su misericordia y en su palabra que es real, verdadera, para dirigir el camino tuyo. Es importante, es el primer mandamiento que tienes que llevar a cabo. Creer en su amor, en su misericordia, en su bondad, en su palabra, en sus promesas, en sus cuidados. Cuando sucede esto, entonces la persona dice, entonces quiere decir que fuera de Dios no tengo que confiar en nadie más. Porque luego hay personas que dicen, no, yo sí confío en Dios, pero voy a visitar una curandera que es bien buena, que adivina el futuro, que lee la mano y que la verdad te quita todo aquello que te esté de veras haciendo mal. Si no te está yendo bien en el amor, no te está yendo bien en la economía, ella te puede ayudar y te va a ir mejor. Sin darse cuenta que esa señora más bien atrae demonios para que de alguna manera te engañen, en vez de confiar absolutamente en Dios, que Dios es el que puede obrar en esa persona. Sí es importante entender que una persona que no ha tenido una experiencia espiritual, la verdad esa persona no va a poder guardar los mandamientos, no va a poder confiar en Dios. Tiene que haber esto que te estoy comentando, una verdadera experiencia espiritual, porque ha habido gran cantidad de personas, inclusive pastores y predicadores, que estaban predicando y jamás han nacido de nuevo. O personas que son un compendio de Biblia, compendio de teología, pero no
han tenido una experiencia genuina con Dios. Entonces, qué importante es que entiendas que en primera instancia se requiere confiar en Dios. Dice la Escritura, pero sin fe. O sea, la palabra fe es confianza. Es imposible agradar a Dios. O sea, la persona tiene que depender completamente y totalmente de Dios. Y tan completamente debe confiar en Dios que te voy a poner un ejemplo. Imagínate tú a alguien que está paralítico, está discapacitado y que está en su silla de ruedas, en su cama, no puede ni comer solo, no puede ir al baño, no puede cambiarse, no puede absolutamente hacer nada. Entonces, hay alguien que le tiene que estar dando de comer, alguien que lo tiene que llevar al baño, alguien que lo tiene que estar limpiando, alguien que le tiene que estar cortando las uñas, alguien que tiene que estar de alguna manera ahí las 24 horas para ayudar a esa persona porque está completamente incapacitada. Y la persona no va a confiar más que en esa persona que le está ayudando, porque está completamente incapacitado para poder hacer las cosas. Es exactamente lo mismo. El ser humano está incapacitado para hacer todas las cosas y más bien tiene que confiar en Dios en este sentido de la cuestión espiritual. Se requiere que seas como un paralítico confiando completamente en Dios. Confianza. Hay personas que dicen, bueno, decía por ahí una vez que yo platicaba con una persona, bueno, sí es bueno confiar en Dios, pero ¿por qué no confiar en los santos también? ¿Por qué no confiar en Pablo, en Pedro? Y hablaba, pero para salvación. ¿O por qué no confiar en María? Esas personas fueron hombres de Dios y esas personas tuvieron que confiar en Dios de manera total y en ellos no se puede confiar. Aprendemos de ellos, son ejemplos, pero para salvación o para ayuda espiritual no se puede confiar. En el único que se puede confiar es en Dios. Entonces, es el primer mandamiento. Una persona que realmente ama a Dios, de primera instancia, tiene su confianza puesta en Dios. No la tiene puesta en sí mismo, puesta en Dios. Porque ella sabe que la vida pasada fracasó en todos los aspectos. Ahora tiene que buscar a Dios de corazón. ¿Qué más implica que la persona ame a Dios? Bueno, hay otro mandamiento también, que es que la persona no solamente tiene que confiar, porque si confía, tiene que haber una entrega total y completa. Total y completa. Esto es una adoración total a Dios, una rendición total a Dios, que significa que vas a vivir solo para Él. Está bien que seas un padre de familia, está bien que estudies, está bien que tengas un negocio, está bien que te dediques de alguna manera en las cosas de la vida, como un maestro, un ingeniero, un doctor, pero sobre todo en tu vida va a estar entregada completamente a Él, a su persona. Fíjate lo que dice Mateo 4:10. Dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué el Señor Jesús dijo esto? Porque cuando Jesús fue tentado, Satanás le mostró el mundo y el reino de ellos. Seguramente le mostró lo material, le mostró la fama, le mostró el placer, le mostró muchas cosas. Y entonces Jesús, siendo invitado, ¿verdad? Entonces Él se da cuenta y dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La palabra adoración significa en el idioma griego rendición, entrega total. O sea, que solamente Dios va a hacer todo para ti. Una entrega, una consagración total a Dios. De tal forma que te vas a rendir a Dios, Él solo va a ser tu Señor. No va a haber más señores, no va a haber más dioses, más que solo Dios. Por eso dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ah, caray, pone en segundo plano servirás.
Porque luego puede haber personas que sí sirvan a Dios grandemente, sirvan aquí, sirvan allá, y la adoración, la entrega total, el amor hacia Dios, la pasión hacia Jesús, el estar con Él, el amarlo a Él, el anhelarlo a Él. ¿Dónde va a quedar entonces? ¿Qué pasaba con la iglesia de Éfeso en Apocalipsis? Ellos servían a Dios y se les olvidó la adoración a Dios. Por eso les dijo, tengo algo contra vosotros, que han dejado su primer amor. Esa rendición, esa entrega, ese anhelo, ese amor a Dios, ya no estaba. Mucho servicio, mucha actividad, pero el corazón ya no estaba rendido a Dios. Entonces, es importante entender esto. Mateo 16, 25, fíjense lo que dice la Escritura. Jesús fue muy claro. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué significa salvar la vida? Si vemos el contexto, salvar la vida donde la persona quiere vivir como él quiere ser independiente, quiere buscar de alguna manera que sea un poco de placer, ¿verdad? Entonces, el que quiere salvar su vida de esa forma, la va a perder. Por eso mucha gente en la religión, la verdad, quiere salvar su vida. No le gusta el sacrificio, no le gusta el negarse a sí mismo, no le gusta la abstención. Porque dice no se puede, pero no se dan cuenta que es por una falta de esa experiencia espiritual. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esto es, toda persona que pierda su vida en Cristo, que de verdad diga, nada tengo que ver con el mundo, nada tengo que ver con el pecado, nada tengo que ver con la carne, entonces se entrega completamente. Es importante entender esto. De primera instancia la confianza y de segunda instancia la entrega completa a Dios. ¿Por qué muchas veces los cristianos no son lo que tienen que ser? Porque falta una dependencia completa. Porque no alcanzan a comprender lo que implica la consagración total a Dios, no alcanzan a comprender lo que implica la rendición total a Dios. Si comprendiéramos nosotros esto, qué bendición habría en nuestras vidas por la presencia de Dios y la gracia de Dios. Entonces, es todo tu ser, alma, espíritu y cuerpo para Dios. Entonces tengo que ir a meterme a un convento, tengo que meterme en una cueva para poder... No. Es que cuando tú estés en tu trabajo, ahí vas a glorificar a Dios con tu testimonio y tu vivencia. Es que si eres un estudiante, ahí lo vas a glorificar. Es que si eres ama de casa, lo vas a glorificar el testimonio. Cuando vas con el de la carne, cuando vas con el del pollo, cuando vas a la verdura, cuando vas... Tu testimonio. Porque el testimonio habla más que las palabras. Sea, si tienes un negocio, exactamente igual. Y lo que Dios quiere es que Él sea el centro de tu vida. Que el negocio no se convierta en lo más importante. Que la escuela no se convierta en lo más importante. Que lo demás no se convierta en lo más importante. Es más, ni que tu familia se convierta en lo más importante. Que lo más importante sea Dios. Es importante entender eso. Entonces, recapitulamos o repetimos. El amar a Dios es de primera instancia confiar y una entrega completamente a Él. ¿Por qué hay mucho fracaso en el sistema evangélico? ¿Por qué no entienden esto? No lo entienden. Ellos entienden la consagración total, que dejan 50 pecados, se dejan 4 y dicen, bueno, de aquí a 30 años, pues ya... Quizás deje los pecados. Es cierto, ya dejé esto, ya dejé lo otro, ya dejé aquello, pero la amargura no la puedo dejar. Entonces dice, la voy a ir dejando en 5 años, la voy a ir dejando en 10 años, la voy a ir dejando en 15 años. El asunto es que la persona nunca deja los pecados porque no ha entendido estas cosas. Y entonces cuando se muere, piensa que va al cielo y hay sorpresa. Va al infierno. Con todo el conocimiento de la Biblia, con todo y que se congregó, con todo y que proclamó lo que haya sido, porque la evidencia mayor era en realidad guardar sus mandamientos, confianza y esa entrega completamente a Dios. En otras palabras,
No tiene que haber un rival con Dios. Imagínate tú por un momento que llega tu esposa y te dice, oye esposa, ya no solamente tú vas a ser mi esposa, ¿qué crees? Tengo otras dos. ¿Qué? Sí, tengo otras dos. ¿No te molesta? ¿Cómo, caramba? No me va a molestar. Si el amor, el pacto que hicimos tú y yo, es tú y yo. ¿Cómo vas a meter otras personas en nuestra vida? O las dejas o te dejo. Es lo que sucede con Dios. Las personas quieren tener otros ídolos, otros dioses, y dice Dios, no. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La Escritura es muy clara en este aspecto. O como Dios le dijo al pueblo de Israel, le dijo claramente, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Como diciendo, yo soy el único. No se te ocurra andar buscando aquellas cosas que a mí me ofenden y que de verdad no me dan el primer lugar. En ese sentido es muy celoso Dios. Por eso todos los cristianos entendemos lo que implica, o por lo menos creo que entendemos, la consagración completa a Dios. Dice la Escritura que cuando uno se convierte ya no vive uno para sí, sino para aquel que murió por nosotros. Entonces, si te das cuenta, no es lo mismo, ¿verdad? Que diga la persona, oye, ¿y tú qué tanto estás entregado a Dios? Ah, no, pues yo estoy entregado al 70%. Ah, el 70%. Qué espiritual, qué entregado. ¿Y usted? El 80%. Ah, caray. ¿Y usted? El 90%. ¿Y usted? Ah, el 95%. ¡Ay, esto sí que es grande! No, la Biblia te dice que es todo tu ser. Es todo cuerpo, alma y espíritu. Y Dios no quiere ningún rival. Ni uno. ¿Por qué? Porque Dios es digno por lo que ha hecho por nosotros. Es digno. Obviamente, a veces en la religión, como por ejemplo decía un hombre por ahí, decía, mire, aquí en la iglesia usted no cante cantos mundanos, aquí venimos a cantarle cantos a Dios. Si usted quiere escucharlos allá afuera, escúchelos usted si quiere. Ah, caray, imagínate que aquella persona oiga la de Paquita, la del barrio, con llena de amargura, o escuche canciones de sexo, crimen y violencia. Entonces decía el predicador, no, aquí no. Si usted los quiere cantar allá, cántelos. Sin saber que todo eso va en contra de Dios mismo, de su santidad, de todo lo que realmente es Dios. Pero decía, casi diciéndole, no se preocupe. Usted aquí adentro en cuatro paredes, usted alabe a Dios. Ya después saliendo de aquí, usted deja a Dios en este lugar encerrado y ya puede hacer lo que usted quiera. No es posible. Porque Dios, que es omnipotente, omnipresente y omnisciente, ve todo. Y Él no quiere absolutamente. O por lo menos, yo no conozco a alguna mujer que diga, no, a mí no me hay problema. Que tenga 3 o 4, mientras yo sea la casa grande y las demás sean las casas chicas. No. Porque hubo un pacto. Entonces vamos con lo primero, la confianza y la entrega. Ahora solamente vamos a tocar otros dos. ¿Qué más implica que usted realmente ama a Dios? No solamente es confianza, entrega total. Hay algo que se llama humildad. La humildad no significa que usted ande con ropas muy sencillas o que ande con ropas de marca. Aquí no importa si usted tiene dinero o no tiene dinero. La humildad tiene que ver con el corazón y habla de que la persona reconoce su necesidad de manera continua y permanente de Dios.
de Dios. O sea, es una persona que dice, yo sin Dios, la verdad no puedo vivir ni puedo caminar. Necesito a Dios todos los días de mi vida. Una necesidad imperante en el alma de manera continua y permanente, donde realmente dice, es que si Dios no está en mi vida, yo muero. Es que si Dios no está en mi vida, la verdad me siento desdichado. La persona entiende humildad, que significa reconocer que necesitas a Dios todos los días de tu vida. Y esta humildad en la práctica es muy notable, porque la persona que realmente ama a Dios, en esa humildad también recibe el mandamiento de ¿qué? De tener comunión con Dios. No es algo obligado, no es algo porque pues ni modo lo tengo que hacer, sino la persona en esa humildad dice, ya entendí lo que fui en la vida pasada, ya entendí cómo fue mal, entonces ahora necesito de verdad a Dios todos los días de mi vida, por lo tanto lo voy a buscar en comunión y en oración. Hace algunos días una persona le comentó a otra, es que yo tengo que estar orando y por lo menos tengo que pasar delante de Dios por lo menos unas 2 horas en la escritura y en comunión. ¡Ay, 2 horas! Casi como que se espantó la persona. Pues es claro, porque hay una necesidad en el alma y la persona lo siente, lo anhela, lo desea para conocer a Dios. ¿Para qué? Para que de alguna manera la persona pueda enraizarse en Dios, esa comunión, ¿verdad? Donde Dios lo va a fortalecer internamente por su presencia para aguantar todos los embates afuera del enemigo. Entonces es una humildad donde reconoces. Es como aquella persona que sabe que tiene que trabajar todos los días. Sabe, porque vive del salario diario. Y sale, digamos que es una persona que arregle algo o cualquier cosa aún, pero es una persona que tenga un salario. Diga, la verdad es que yo para que pueda salir adelante con mi familia necesito 400, 500 pesos al día. Y entonces voy a la calle y comienzo yo con mi venta o voy a la fábrica y con mi oficio yo quiero sacar 500 pesos diarios. Y llega y le dice la esposa, dame el gasto, ¿sí? Ahí está. Al otro día, dame el gasto. No, pues ahí está. Y si no le da el gasto del siguiente día, ¿y ahora qué? La persona tiene una necesidad por una responsabilidad con su esposa y con sus hijos. Es más profunda la necesidad de Dios en el sentido espiritual porque está de por medio el alma de la persona. Y Dios nos dice que tenemos que ser humildes ante sus ojos, reconociendo nuestra necesidad y buscándolo todos los días. Por eso, aquella persona que ama a Dios, la verdad, si va a trabajar temprano o a la hora que vaya a trabajar, se levanta a cierta hora para poder estar en la palabra, estar en oración, porque no es un ritual, no es una religiosidad, es una comunión con Dios a través de la palabra y a través de la comunión con Él. Y esos mandamientos se cumplen. Hay personas que dicen, pero ¿para qué tanto? O como decía un hombre, le decía a un hermanito que se metía a tener comunión con Dios, pero ¿por qué tanto le hablas a Dios, hombre? ¿Qué, Dios está sordo, qué? Porque se la pasaba, digamos, 1 hora y media en oración con Dios y el papá se molestaba porque, pues, no quería que pasara todo ese tiempo. O decía por ahí un pastor de la religión, no, yo cuando voy con Dios, yo soy como metralleta, traca, 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 traca. Y 5, 10, 15, 20 minutos, 30, ya le dije todo a Dios. Obviamente este supuesto pastor era un pornógrafo. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de corazón y de necesidad. Señor, te necesito hoy. Es como lo que te estoy comentando de la persona que tiene que salir a ganarse el dinero diariamente. Cuando una persona entonces hace esto, está demostrándole a Dios, Señor,
Yo te necesito porque requiero fortaleza espiritual. El cuarto punto, al ser humilde, debe buscar con necesidad una guía, y esta guía es la palabra de Dios. Esta guía es la palabra de Dios, o sea, otro mandamiento que la persona que ama a Dios debe cumplir de corazón es porque necesita la palabra. Jesús le dijo a una persona, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, esta palabra, no es cualquier libro. Esta es la palabra de Dios que alimenta, fortalece y ayuda, y es como una lámpara. Y cuando una persona la lee y la estudia, produce fe en Dios. Romanos 10:17 dice la Escritura, así que la confianza es por el oír, y el oír por la palabra. ¿De quién? De Dios. O sea, esta palabra, cuando tú la lees de corazón, te produce confianza, porque te habla del carácter de Dios, te habla de su amor, te habla de su misericordia, te habla de su cuidado, te habla de su protección, te habla de muchas cosas. Una palabra de Dios que te da aliento, instrucción, y sobre todo es como una lámpara. Salmo 119, versículo 105, dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué harías tú si fueras entrada a una cueva toda oscura? ¿Te irías sin una lámpara? ¿Te irías sin algún palo con vendas y que le pusieras gasolina o petróleo para alumbrarte? Generalmente las personas usarían una lámpara. Y este mundo es tan oscuro y tan malvado y tan terrible que la única manera de poder caminar correctamente y siendo guiado es por la palabra de Dios, porque la gente ahora tiene muchas ideas incorrectas en su cabeza. Tiene muchas ideas incorrectas. Imagínate una persona que llega con otra y le dice, ¿qué crees? Fíjate que mi marido así. Búscate otro, hombre, ¿cuál es el problema? Búscate otro. No, manita, yo así hice. La verdad es que yo tenía un hombre que esto y a mí no me anda con cosas, yo lo dejé volando. Delante de mí nos inflan y no se me suben a los bigotes. ¿A poco sí? Entonces ahí va la persona siguiendo el consejo de la otra mundana y va y comienza a hacer lo mismo y a destruir su matrimonio. Pero si viera lo que dice la Escritura, se dejaría llevar por lo que dice la palabra de Dios y diría, Señor, ¿cuál es tu sabiduría? Si el hombre es mal llevado, va a tratar de hablar con él, pero no va a destruir su matrimonio. O por ejemplo, otras personas dicen, oye, ¿qué crees que mi esposo me fue infiel? Págale igual para que sienta lo que tú sentiste. Caray. Y entonces la persona, si le hace caso y se mete con alguien que tiene una enfermedad venérea y se mete con alguien que tiene una esposa agresiva y casi con instintos asesinos, pues se puede meter en un problema. Entonces se deja llevar por consejos mundanos en vez de que la palabra de Dios sea lámpara a tus pies y lumbrera tu camino. Cuando una persona ama a Dios, no se deja llevar por consejos. Es más, la Biblia dice, bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores. Entonces es importante entender que un mandamiento dentro de este asunto de la humildad es buscar la palabra de Dios. Buscar la palabra de Dios. Será bueno que tú vieras y vamos a aplicarlo. Es como aquel que ve la inyección y dice, tiene una agujota grande. Y no con verla se va a sanar, no, hay que aplicarla. Hay que aplicar la palabra. La pregunta sería, si tú dices amas a Dios, ¿de verdad confías totalmente en Dios? Si tú amas a Dios, ¿en verdad estás entregado totalmente a Dios? ¿Es tu vida a Dios? ¿Es tu anhelo? ¿Es tu deseo? Si en verdad amas a Dios, de verdad, ¿eres una persona humilde que buscas a Dios todos los días? ¿O como una persona que decía, no hermano, mi oración y la palabra es
semana inglesa. Ah, ¿cómo está eso? Pues sí, yo oro y leo de lunes a viernes, pero sábado y domingo yo me libreteo, yo tranquilo. Pues no había necesidad. ¿Qué pasaría si tú comieras de lunes a viernes, pero no comieras domingo y sábado? Pregúntate si eres una persona que tienes comunión genuina por necesidad delante de Dios. Estudia la palabra de Dios. Estamos hablando, no nos estamos metiendo en ciertos mandamientos que tienen que ver con la cuestión negativa. Eso después lo tocaremos la próxima semana, si Dios nos presta vida. Pero ese es el punto. ¿Cuántas personas que dicen que aman a Dios? La verdad, como una persona por ahí que decía, oh, cuánto confío yo en Dios. Sí, hermana, sí, usted confía en Dios. Sí, claro, yo confío en Dios para todo. Y de repente, voy a ver al brujo, a ver qué me dice. Ah, caray, ¿cómo que amas a Dios si vas a ver al brujo? ¿Cuánto amo yo a Dios? Voy con la comadre para que me dé consejos. Pero consejos que no son ni de la palabra. Tenemos que entender esto. ¿Eres una persona que lee la Escritura todos los días para que sea lámpara a tus pies? Porque honestamente en estos tiempos el mundo y la gente tiene sus propios principios, tiene sus propios estatutos o su propia manera de ver la vida. Y entonces tienen torcidas sus cabezas terriblemente. Por ejemplo, ¿qué piensan los jóvenes de ahora? Las muchachas de ahora. Ja, ¿yo qué me voy a dejar de mi marido? La primera que me haga si yo me caso. No, hombre, conmigo cuidado. Y el asunto que es que el marido tiene que obedecer a la mujer y si lo golpea no hay problema y no importa. Y entonces el marido se siente irrespetado y comienzan los problemas. O el hombre piensa que la mujer es su esclava, es su perilla de box, ¿o qué es? Y entonces están de alguna manera las ideas metidas en la cabeza cuando no son de parte de Dios. ¿Y qué tenemos en el matrimonio? Caos. Y más en estos tiempos, los millennials, aquellos que tienen de 21, 22 en adelante hasta los 26, 28 años, honestamente, ¿qué idea tienen de las cosas? Como decía una mujer, pues la verdad es que yo me caso y si no me ven, yo me divorcio. ¡Rápido! Ah, caray. ¿Por qué son ideas de esas? Porque no toman en cuenta la palabra ni están en contacto con la palabra. O mucha gente que es tramposa con su prójimo. Mientras yo saque provecho y saque para mí, no hay problema. Si aquel se amuela, que se amuele, pero yo salgo adelante, no importa, aunque le ponga el pie, pero yo quiero sacar provecho. Si conociera la palabra, entendería que debe amar a su prójimo. Entonces piensa tú, ¿eres una persona que te dices que amas a Dios? Piensa en esto que estamos platicando, para que de alguna manera puedas pensar, y si tú no eres y dices, bueno, la verdad es que pues, honestamente no amo a Dios, pero puedas decir, pero yo quiero amar a Dios con su ayuda y su socorro, quiero tener esa experiencia real con Dios para poder amarlo, porque Él me amó primero. Y que no te desanimes, porque de repente la gente puede desanimarse, no, hombre, está muy difícil. No. Dios puede socorrer y ayudar. Porque si Dios hizo el universo y todas las cosas, puede transformar una vida y puede socorrer y bendecir. ¿Cuánto lo creen? Entonces, es importante que usted entienda cómo está.
todo esto es más allá que saber acerca de Dios. Porque la verdad hay muchas personas que saben mucho acerca de Dios, pero no conocen a Dios. Y una cosa es saber y otra cosa es conocer experimentalmente a Dios. Una cosa es guardar unos cuantos mandamientos y otra cosa es obedecer completamente a Dios en toda la luz que se tiene. ¿Cuáles son las bendiciones por amar a Dios? La verdad que las bendiciones por amar a Dios es que en primer lugar agradas a Dios. Segundo lugar, Dios te bendice a ti. Una persona que realmente ama a Dios está descansado en su alma. Vive en paz. Su alma está tan reposada en Dios que a pesar de las circunstancias puede confiar en Dios. No así muchas personas, de verdad, que viven en sus vidas tormentos internos del alma. Pregúntate, con esta exposición, ¿amas a Dios? Y si te das cuenta que no lo amas, ¿estás dispuesto a buscarlo? A permitir que Dios te hable a tu corazón y que pueda mostrarte a través de la palabra todas aquellas cosas que solo tú conoces, sean internas o sean externas. Digo porque en un momento dado todos tuvimos que ser expuestos en nuestra mente y corazón por la palabra de Dios. Como decía un hombre por ahí, cuando le invitaron por primera vez a una reunión y el predicador habló y pareciera ser que al hablar describió toda su vida pecaminosa. Y llega a su casa y le reclama al hijo, ¿por qué fuiste con el predicador a decirle toda mi vida? ¿Cómo no? Si yo no fui. Era Dios que estaba descubriendo su corazón. No, porque así puede decir, oye, ¿cómo le dijiste a fulano de tal que viene los domingos aquí a predicar? Le contaste toda mi vida. No, es Dios mismo que a través de la palabra descubre tu corazón. Pero ¿sabes para qué es? Para bendición. Porque ¿por qué era para bendición que Jesús le dijo a la mujer samaritana? Es cierto que el que ahora tienes no es tu marido, porque los 5 que has tenido no son tu marido, este que tienes ahora no es ni tu marido. Jesús sabía, Dios sabe lo que tú eres y la palabra sabe, pero tú tienes que entenderlo en tu corazón para que llegue un momento donde tú puedas decir, es cierto, yo estoy mal con Dios, no estoy bien, pero de verdad quiero conocer a ese Dios vivo y verdadero, porque más que maldición es bendición. ¿Cuánto lo creen? Vamos a ponernos de pie, por favor. Medita por un momento y piensa y reflexiona. ¿Amas a Dios? Hablando de esta exposición, ¿de verdad Dios es toda tu confianza? ¿De verdad estás entregado totalmente a Él? ¿En verdad eres una persona humilde que reconoce tu necesidad todos los días? ¿En verdad tienes comunión todos los días como una necesidad en tu alma para ser fortalecido? Toma la palabra de Dios como alimento y como necesidad para guiar tu vida. Es muy importante estas cosas que son realmente positivas, porque esto habla definitivamente de una dependencia completamente en Dios, y el cristiano genuino que ama a Dios depende completamente de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Permite que pueda ser quedada y sellada en los corazones, Señor. Padre, para ser meditada y reflexionada, para que de alguna forma tu Espíritu Santo atraiga hacia ti, Señor. Padre, es cierto que hay personas que quizás no son cristianas, pero al oír esto y al entender, Señor, saben que tienen necesidad de ti, Señor. Socórrelos y ayúdalos y abre el entendimiento, Padre, para que no solamente aquí, sino en sus casas, donde quiera que estén,
puedan reflexionar y tú les recuerdes estas cosas, Señor. Te ruego tu ayuda y tu socorro, Señor. Padre amado, porque tú nos amas y no quieres, Señor, que estemos sin ti, ni quieres que estemos separados de ti, ni en la perdición, Señor, ni aquí mismo, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.